clínicas, este día nos toca ver infecciones por citomegalovirus. Para los que no se recuerdan, es un virus que trabaja siempre a nivel de células mononucleares, células polimorfonucleares, y la infección siempre puede causar estragos en pacientes inmunodeprimidos. Gracias. Los objetivos los tienen en su programa. Básicamente vamos a abarcar lo importante y lo principal respecto a la patogenia. Vamos a tomar factores de patogenia importantes de este agente. Los cuadros clínicos, obviamente, que eso no lo vieron el ciclo pasado, pero es importante que conozcan. Las pruebas de diagnóstico, la epidemiología, la prevención y el control. Entonces, para recordar, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de la familia herpes viridae. La subfamilia es de beta herpes virinae, el género citomegalovirus, y la especie estamos hablando del virus del herpes simple tipo 5. Bueno, herpes virus humano 5. Por ahí ya vamos viendo que este virus, como es virus herpes, estamos hablando de un virus que puede llegar a estar latente en nuestro cuerpo. Posee un genoma de DNA sentido positivo de doble cadena, y la nucleocápside está compuesta, la cápside, la simetría es icosaédrica en este caso, y la replicación, pues por ser un virus DNA, se replica en el núcleo. Este sí sigue la regla también. Es latente, por lo que si usted se infecta, ya lo tiene para toda la vida. Es un patógeno importante en todos los grupos de edad. Este agente no distingue si usted es adulto, si es inmunocompetente, si es inmunodeprimido, si es niño, lactante. Puede infectar a cualquier persona. En la estructura, pues tenemos proteínas estructurales y proteínas no estructurales. En el caso de las proteínas estructurales, pues tenemos principalmente la glicoproteína B o G minúscula B grande. Es muy abundante y está implicada en la adherencia del virus a la célula hospedera. Además de la GH y la GM, que estas se forman complejos importantes de proteínas, y estas son importantes para la fase del ensamblaje de las nuevas partículas virales. Además, tenemos las proteínas del tegumento. Si se recuerdan, el tegumento es una capa siempre de proteínas que va a estar rodeando la cápside, ¿verdad? Entonces, tenemos la PP65, que es importante en el diagnóstico. Ustedes van a ver, cuando veamos las pruebas de laboratorio, vamos a retomar esta proteína, PP65. Tenemos otras también del tegumento, como la PP150 y la ahí es minúscula todo, ahí me equivoqué, PP71. Estas principalmente están para la fase de ensamblaje y para la evasión de respuesta inmune, porque como recordarán, el virus tiene muchos mecanismos que ayudan a que la respuesta inmunitaria sea evadida. Y la proteína mayor de la cápside, que está propiamente dentro de la cápside. Ahora bien, vamos con las proteínas no estructurales. Ya creo que tienen clarísimo que las proteínas estructurales son las que forman toda la estructura del virus como tal, y las proteínas no estructurales son las que están implicadas en todo el proceso de replicación. Entonces tenemos las proteínas reguladoras, en este caso principalmente la IE1 y la IE2, que son proteínas inmediatas tempranas, ¿verdad? Son las tempranas, las primeritas que están
y que éstas van a dar inicio a la fase de replicación. ¿En dónde? ¿A dónde se replica el virus? En el núcleo. Gracias. No están estudiando psico, ¿verdad? Vamos a ver, ya voy a pasar revisando, mentiras. Vaya, entonces, además de esas tenemos la GM, que también es un complejo de proteínas, forma un complejo de proteínas y que también es importante para cuando se va a ensamblar la partícula viral. Y las proteínas asociadas a la replicación, tenemos la UL53, que es la que actúa como una DNA polimerasa. Como estamos hablando de un genoma DNA sentido positivo, o sea, doble cadena, porque es DNA solito, no necesita nada más que la enzima para poder dar o comenzar la replicación viral. Y la UL44 va a estabilizar a la polimerasa. Y luego tenemos estas proteínas que son las principales que ayudan a evadir la respuesta inmune, que son la US2, 3, 6 y 11. Hay muchas más, pero nos vamos a quedar con esas 4. Lo principal, a grandes rasgos, que hacen estas son que de cierta forma se interponen para que las células presentadoras de antígeno puedan presentar el antígeno. Así que ese es el mecanismo principal por medio del cual van a evadir la respuesta inmunitaria. Algo importante del virus, y quizá es de las cosas más importantes que tiene, además de una infección grave en una persona inmunocomprometida, es que se encarga de la mayoría de malformaciones congénitas. Es decir, si bien muchas infecciones son asintomáticas, no es la regla, la mayoría sí, pero como sabemos que puede ser transferido de la madre al feto, desde ahí el feto puede comenzar a desarrollar un sinfín de malformaciones congénitas. Entonces, claro que eso afecta al bebé, a la familia, y también trae problemas en cuanto a el manejo que se le debe dar a nivel de, en nuestro país, en este caso, Ministerio de Salud, ¿verdad? Entre otras cosas, políticas que ahorita no interesan. Hace que las células se aumenten de tamaño, entonces por eso es citomegalovirus, viene de célula gigante o grande. No se ha estudiado muy bien el hecho de que este virus puede estar relacionado a, de hecho sí hay estudios, pero no se ha confirmado que esté relacionado a o pueda ser generador de células oncógenas, es decir, cáncer, ¿verdad? Porque no está bien definido, pero se podría asociar hasta cierto punto. Ok, entonces, con los factores de patogenia, la vía de entrada tenemos que es el tracto respiratorio, el tracto digestivo superior y la mucosa genitourinaria. ¿Por qué? Porque recuerden que este virus se pasa por todos los fluidos corporales, casi, bueno, todos, saliva, orina, lágrimas, y ya vamos a ver todos los demás. Pero lo importante es que el periodo de incubación es de 4 a 8 semanas. Claro que, como ya dijimos, la mayoría de infecciones son asintomáticas. Entonces, aquí es bien difícil saber si alguno de ustedes tiene infección por citomegalovirus, ¿verdad? No da mayor sintomatología, incluso en hospederos, en embarazadas, no se sabe. Y como lamentablemente no es como que se haga un tamizaje de rutina específico para esto. Se hace tamizaje para un montón de microorganismos y agentes más, pero para esto sí se complica un poco. Entonces, aquí está lo que les decía. Esta es parte de cómo inhibe la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Entonces tenemos como células diana, dijimos, mononucleares, polimorfonucleares y células epiteliales.
Más específicamente nos quedamos con fibroblastos, porque de hecho eso también sirve para la hora de hacer diagnóstico por laboratorio, linfocitos, monocitos y macrófagos. Entonces, ¿se acuerdan de las proteínas US que mencioné? Las 4 que dije. Aquí hay más. Si se fijan, aquí hay más. Está la 10 no la había mencionado, pero también es la US10. Estas lo que hacen es que inhiben la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. De esa forma van a evadir la respuesta inmunitaria, más específicamente. También codifican análogos de la interleucina 10. En este caso, aquí están más específicas. Revisen esta imagen cuando estén estudiando. La UL111A es el análogo u homólogo de la interleucina 10, ¿verdad? Y las IE1 y 2, que dijimos que eran las proteínas inmediatas, tempranas, interfieren en la señalización del interferón. Eso como lo principal de cómo evaden la respuesta inmune. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. Me llega. Vaya. Entonces, en cuanto a hospederos sanos, estamos hablando de personas como todos nosotros aparentemente sanos, porque no sabemos. La infección sistémica puede afectar, porque sí puede haber infección sistémica, no es lo común, pero puede haber. Puede afectar aparato respiratorio, hígado, riñón, corazón y el sistema retículo endotelial también. La mayoría son subclínicas, más o menos el 90% de infecciones son asintomáticas. Y la latencia, que es importante, usted puede seguir, después de tener una infección primaria, puede seguir semanas o meses después excretando el virus. En el caso de hospederos inmunodeprimidos, las infecciones primarias son mucho más graves, y esto quiero que le pongan atención, porque no solo en inmunosuprimidos, también en inmunocompetentes, generalmente la infección primaria va a ser más grave, porque es el primer enfrentamiento que nuestro sistema inmunitario tiene con este agente. Entonces ya, cuando queda latente y algo pasó y se reactiva, la infección tiende a ser un poco más leve. No en todos, pero sí en la mayoría de casos. Hay personas, si hablamos de inmunosuprimidos, no solo hablamos de pacientes con VIH, eso está en la cabeza, pero como siempre les digo y les agrego, también personas que tienen alguna enfermedad autoinmunitaria o que han, en este caso, corren mucho riesgo las personas que han tenido trasplante de cualquier órgano sólido, trasplante de médula ósea, pacientes que han estado con quimioterapia, radiación y cualquier otra situación o factor o circunstancia que afecte la respuesta inmunitaria del hospedero, en este caso el paciente. Las complicaciones más comunes que se mencionan son neumonía, y colitis. No son las únicas, son las más comunes, no son las más graves, ¿verdad? Hay otras complicaciones que son mucho más graves, pero que no son tan frecuentes. En el caso de inmunodeprimidos, si bien dijimos que la infección primaria generalmente es la más agresiva, como están inmunodeprimidos, pues una reactivación en ellos puede ser fatal también. Y con respecto a las infecciones congénitas y perinatales, que es lo que les estaba mencionando, las infecciones pueden ser graves. Para empezar, porque son bebés que pueden estar infectados desde que son un feto, o sea, intraútero, y no tienen un sistema inmunitario desarrollado o maduro como el nuestro. Entonces, además, puede ser que el virus haga
que este feto nazca prematuramente, y eso lo hace aún más vulnerable que cualquier otro neonato con un peso ideal. Esto se reporta a nivel de Estados Unidos. Las infecciones congénitas se dan más o menos en el 1% de nacidos vivos cada año. En realidad es poco el porcentaje, pero como es un virus contagioso, infeccioso, pues no es como que hay que bajar la guardia, ¿verdad? Eso en Estados Unidos. Aquí realmente no tenemos tantos datos porque no hay un control tan específico de eso. De hecho, sí se hace un cribado o tamizaje neonatal, pero incluye otros agentes, como les mencionaba, otros microorganismos y agentes, y otras enfermedades metabólicas que no tienen nada que ver con transmisión. Entonces, el porcentaje para los bebés que desarrollan malformaciones congénitas es muy alto. Así que esa es la situación delicada que tenemos con ese agente, ¿verdad? Porque si la madre lo pasa al feto, el feto desarrolla la infección, probablemente manifieste síntomas, probablemente no cuando nace, pero desde que están en el útero se puede detectar si hay o no hay. Se pueden detectar ciertas situaciones por ultrasonografía, también se hace a veces amniocentesis para ver cómo está el líquido amniótico, ¿verdad? Para estudiarlo, y otras cosas que vamos a ir viendo con el paso de la clase. Como les dije, la infección por citomegalovirus es la causa intrauterina más común asociada a defectos o malformaciones congénitas. Ya vamos a ver cuáles son. 1/3 de mujeres embarazadas con infección primaria pueden transmitir el virus. Significa que no es regla, ¿verdad? Sí es cierto que ya mencionamos por algunos de los fluidos o líquidos corporales o mecanismos de transmisión de este agente, pero no es regla que si yo estoy embarazada voy a transmitir el virus al feto, ¿verdad? La otra cosa importante es que el virus también se puede transmitir por leche materna, por lactancia. Y si bien es cierto, ustedes saben que por lactancia también la madre pasa anticuerpos al bebé. Pero en este caso, el hecho de que pase una madre seropositiva, transmita anticuerpos a su bebé por medio de lactancia, no significa que el bebé está exento de padecer la enfermedad, la infección como tal. Así que sí ayuda, pero no es regla que no le va a pasar nada. Entonces, transfusiones en neonatos también a veces pasa, o a la madre. Entonces, todo, incluso los donantes de sangre, en teoría tiene que ir una sangre bien tamizada para que no tenga el paciente que recibe la sangre riesgo de algún tipo de infección, pero no, como les digo, aquí por lo menos no se hace. Tengo entendido que para donantes de sangre se hace tamizaje para Chagas, para sífilis, para VIH, para hepatitis B y C, entonces para citomegalovirus no. Así que siempre hay riesgo, ¿verdad? Pero a veces necesitamos sangre en alguna emergencia o alguna cirugía. Pero como somos inmunocompetentes, en teoría no debería pasar mayor cosa. Entonces ahí está explicadito, ¿verdad? El citomegalovirus es el que está en el centro y alrededor están todas las células, tanto inmunidad innata como específica, que ayudan o que están tratando de eliminar al agente, pero como tiene muchas formas y muchas proteínas que ayudan a la evasión de la respuesta, se hace más complicado. Bueno, aquí tenemos factores de riesgo y lo que principalmente se tendría que ver en un paciente, en el caso del feto, si el feto es un paciente todavía no es un producto, pero sí se considera así, porque es el binomio madre-hijo, ¿verdad? Cuando está intraútero. Hola. Okay.
Entonces, factor de riesgo es que la madre tenga una infección primaria. Ya dijimos que en inmunocompetentes es un poquito más delicada o más agresiva que una reactivación. Y se ve la enfermedad por inclusión citomegálica. Más adelante vamos a ver otras formas de hacer diagnóstico, incluyendo la histopatología, para que comprendamos esa parte. El receptor de órganos o trasplantes, cuando el donante es una persona seropositiva o el receptor también es una persona seropositiva, o cuando hay tratamiento de rechazo, ¿verdad? Ustedes saben que para que una persona pueda recibir un órgano de otra persona, tiene que tener una quimioterapia para poder, para no rechazar el órgano, ¿sí? Más que todo con algunos fármacos, incluyendo esteroides, ¿verdad? Para disminuir la respuesta inmunitaria y que el paciente no rechace el órgano. Entonces se da leucopenia febril, casi siempre hay fiebre cuando se manifiesta la infección como tal. Trastornos digestivos y neumonías. Luego tenemos en el caso de los receptores de trasplante de médula ósea, la enfermedad de injerto contra el hospedador, la edad avanzada también es un factor de riesgo, y que el receptor sea seropositivo, ¿verdad? Puede dar neumonía y trastornos digestivos, principalmente en una persona inmunocompetente, no solamente esa población de riesgo, sino en un inmunocompetente generalmente se da una neumonía o alguna manifestación gastrointestinal, ¿verdad? No es una enfermedad tan grave, a menos que tenga factores de riesgo o situaciones que predispongan al paciente a manifestar algo así. Y personas con VIH, ¿verdad? Cuando el conteo de linfocitos es menor de linfocitos TCD4 es menor a 50 por microlitro, puede dar retinitis, trastornos digestivos y trastornos neurológicos también. Vamos al ciclo replicativo fácil. Adhesión. Primero, no les mencioné, es un virus envuelto, se me olvidó. Es un virus envuelto. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es unirse a la célula hospedera por medio de ciertas proteínas. En este caso va a ser la glicoproteína B y la H, que están presentes, como mencionamos, en la envoltura y se van a unir a receptores específicos. ¿Cuáles receptores específicos? Vamos a quedarnos con el PDF, factor de crecimiento derivado de plaquetas. A ese receptor del hospedero se va a unir la glicoproteína B y la glicoproteína H. ¿A qué células? Fibroblastos, células epiteliales, leucocitos, linfocitos, macrófagos, ¿verdad? Sistema retículo endotelial y las células epiteliales. Luego de esto, cuando penetra y se fusiona la envoltura con la membrana celular, obviamente lo va a hacer por fusión, porque es un virus envuelto. Luego que la envoltura ya no está, la cápside pasa y se va al núcleo porque se va a replicar en núcleo, ¿verdad? Aquí está el núcleo. Se libera el material genético que dijimos que es ADN, sentido positivo, doble cadena. ¿Qué más? Cápside y cosaédrica. Entonces, se libera el genoma y comienza la replicación. ¿Qué proteínas están implicadas en eso? La IE1 y la IE2 principalmente, ¿verdad? Se encargan de la replicación, transducción y transcripción. Luego estamos con la parte de ensamblaje y ahí entran todas las proteínas que mencioné que están o que tienen que ver con el ensamblaje de la partícula viral. Y se libera por gemación porque tiene que volver a adquirir la envoltura antes de salir de la célula. ¿Claro? ¿Sí? Que se están durmiendo. Ya lo vi. Es mi última clase, así que espero que les guste.
Vaya, este cuadro me gusta porque ya van a ver que hay una cantidad de información de manifestaciones clínicas, pero lo hice para que les quede un poco más, vayan comparando, ¿verdad? Porque me gusta que comparen qué manifestaciones pueden estar en este tipo de población, qué manifestaciones pueden estar en esta y así. En este caso, porque la clasificación la he hecho con base a estos 3 tipos de población que puede estar infectada. Entonces, en hospederos normales, es decir, inmunocomprometidos como nosotros, en todos, si se fijan, puede haber asintomática, en todos, hasta inmunodeprimidos. Puede haber un síndrome mononucleósico que, si se recuerdan, ya vieron Epstein-Barr. Sí, pues es un síndrome similar a Epstein-Barr, pero no es causado por ese virus herpes, sino por herpes virus humano 5. Acuérdense que citomegalovirus es el género, ¿ok? La especie es herpes virus humano 5. Entonces, a mí los virus del herpes siempre me han caído mal porque son bien, así como hay bacterias fastidiosas, para mí estos son bien fastidiosos porque quedan latentes y pueden volver a hacer cualquier cosa. Así que para que lo tomen en cuenta con sus pacientes. Espérenme. Ay, no, es que la histamina, mis monocitos y eosinófilos aumentan en estos meses. Aumenta la producción. Vaya, ¿qué más? Neumonía, siempre en inmunocomprometidos, neumonía, meningitis, encefalitis, pericarditis, miocarditis, anemia hemolítica, trombocitopenia y colitis, porque dijimos que puede afectar cualquier órgano, ¿verdad? Incluso sistema nervioso central. Claro que en un inmunocompetente casi no se ve a nivel de sistema nervioso. Pero sí a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal principalmente, y también podemos ver a nivel de sistema cardiovascular, en este caso el corazón. Vamos con hospederos inmunodeprimidos. Además de la infección asintomática, podemos tener, y aquí es donde es frecuente la fiebre. Fiebre, esplenomegalia, hepatitis, neumonía, retinitis, inflamación de la retina, y esas 3 que están en negritas son síndromes o cuadros clínicos que se ven cuando un paciente recibe un trasplante. Vaya, en el caso de la bronquiolitis obliterante es cuando recibe trasplante de pulmón. En la aterosclerosis de injerto pasa cuando alguien recibe un trasplante de corazón. Y el rechazo de aloinjertos renales, que es lo que más se ve aquí, porque aquí sí trasplantan riñones, en el caso de trasplante de riñón. Las infecciones congénitas y perinatales. Esto es importante porque miren, si hablamos de citomegalovirus, sí es cierto, pero no es regla que para los inmunodeprimidos siempre es más terrible la situación, pero no solo con sino con cualquier otro agente o microorganismo. En cambio, para los bebés, para los fetos, para los lactantes, este virus sí puede hacer muchas cosas malísimas, incluso la muerte. Entonces, es una de las secuelas o de las complicaciones más graves que tiene este virus a nivel de bebés. Entonces, puede ser asintomática, que aquí de hecho pasa y se ven muchos bebés asintomáticos. Ya les voy a contar el chambre del hospital. No, mentiras, es información verídica. Entonces, ¿qué puede haber? RCIU es retraso del crecimiento intrauterino. Eso se va evaluando cuando su paciente llega al control. Usted puede ir viendo y lo van a ver luego que hay lineamientos que nosotros tomamos para la hora de dar un control de embarazo, en donde vemos
si la paciente va ganando peso de acuerdo a la semana de embarazo, ¿sí? O de acuerdo al trimestre, como quieran verlo. Entonces, si vemos que la paciente no va ganando el peso que debería, podemos ir sospechando que hay un retraso del crecimiento intrauterino. ¿Qué se hace? Se refiere para que le tomen una ultra, porque si es primer nivel, no hay para tomar ultrasonografía, a menos que haya especialista, o sea, ginecóloga. Entonces, usted desde que está en su año social puede ir detectando esas anomalías. No es regla que un feto que no va creciendo de acuerdo a la edad gestacional tiene citomegalovirus, pero es importante abrir los ojos y decir, uy, no está ganando peso, o al contrario, está ganando demasiado peso, pero eso ya no tiene que ver con citomegalovirus, eso puede ser otra cosa, diabetes de la mamá o algo. Pero para que vean la importancia que desde que usted está en el año social, usted comienza a ser médico y usted puede detectar muchas cosas, no solo a nivel de tercer nivel. ¿Qué más? Bajo peso al nacer. Generalmente si lleva retraso del crecimiento intrauterino, pues va a nacer un bebé con así, que parece desnutrido. Además de eso, la prematuridad puede causar abortos, también puede causar abortos, no está ahí, pero puede causar el óbito fetal, que es la muerte del feto intraútero, ¿verdad? Eso se ve también bastante. Claro que no se hacen estudios aquí por costos y otras situaciones de por qué el bebé murió dentro del útero. Entonces, ¿qué más? Ictericia, hepatoesplenomegalia. No les puse fotos, pero porque son cuadros que no se ven tan pues sí, son bebés hinchaditos, infladitos de su pancita. Entonces, pero en algún momento les va a tocar verlo. Hepatoesplenomegalia. Microcefalia, porque ya dijimos afecta a nivel del sistema nervioso central. Puede haber alguna deformación a nivel del encéfalo y otras partes importantes de la cabeza, del cerebro. Calcificaciones cerebrales, hipoacusia neurosensorial y corioretinitis. Esas tres cosas quiero que les pongan atención. ¿Por qué? Porque todo eso sí se estudia aquí. Tal vez no se hace una PCR para ver si hay citomegalovirus en cada bebé que nace, porque cuando usted rote en maternidad, en el Bloom también, pero es más en mater porque hay más bebés, se van a dar cuenta que son muchísimos bebés los que están en el servicio de neonatos y no se les puede hacer PCR a todos porque es muy costosa. Entonces, ¿qué hacemos? Usted de interno va a estar en maternidad, rotando en neonatos y se van a acordar de mí. No todos pasan por ahí, solo los que somos privilegiados, no mentiras. No, es al azar. Pero entonces, para las calcificaciones cerebrales, generalmente a todos los bebés se les hace una ultra transfontanelar. O sea, de la fontanela aquí, ¿verdad? Se les hace ultra para detectar si hay alguna malformación, si hay alguna anomalía y poder descartar cualquier situación que no esté normal dentro del sistema, dentro del cerebro del bebé. Además de eso, la hipoacusia neurosensorial, ¿cómo se evalúa? A los bebecitos en mater. Digo mater porque sí hay en el Bloom, pero generalmente los que están muy mal de la UCI neonatal de mater los trasladan al Bloom. Es decir, el servicio de neonatos está casi que específico en maternidad. En el Bloom sí hay UCI, sí hay cuidados intensivos intermedios y todo lo demás, pero no es en gran cantidad. Entonces, ¿cómo evalúan la hipoacusia neurosensorial? Hay exámenes o tamizaje auditivo, se llama, y a ustedes de internos les toca estar llenando la boleta de cada bebé, que va para tamizaje, que va para no sé qué. E igual con la corioretinitis, hay un oftalmólogo que se encarga de pasar revisando a los bebés para ver cómo están los ojitos, comenzando por el nervio óptico, que es el principal afectado, y esto a la larga, si un bebé está infectado con citomegalovirus y tiene manifestaciones a nivel ocular, puede desarrollar ceguera.
y puede desarrollar sordera también y un retraso mental. Se dice retraso mental. Claro que no es tan marcado como el retraso mental que se puede ver en una parálisis cerebral infantil, pero sí puede haber cierto retraso. Entonces, a un compañero le hacíamos chiste, bueno, yo no le hacía chiste, mis compañeros le hacían chiste porque, no, es que no lo hagan, se los cuento para que despierten los que se están durmiendo, que ya lo vi. Iba mal en los cortos, en los parciales salía bien. Yo siento que no era que le faltaba un poquito para aprender, sino simplemente era desubicado. Era como que los parciales valen más y así son varios, yo sé. A veces le damos más importancia al parcial, obviamente, porque vale más en la mayoría de materias. Y era algo sordo. Entonces cuando vimos esta clase le dije, ay, vos seguramente tenés citomegalo, te infectaste de bebé. Pero bueno, eso es como para que recuerden, esas 3 cosas pueden comenzar desde que están bebés, por eso se hace el tamizaje. Entonces, y el tamizaje de ojos se ve bien chistoso porque los bebés lo dilatan, obviamente, para ver el fondo de ojo, y se ven como que así, con los ojitos y la cabecita, pero bueno. Y la enfermedad de inclusión citomegálica, ¿verdad? Lo que está en negrita es importante. Entonces, esto solo como datos, no me interesa mucho que se aprendan el porcentaje de memoria, pero sí que sepan qué tan alto está la situación. En el caso de la mononucleosis en hospederos normales, se da del 20 al 50%. Un cuadro similar a la mononucleosis causada por Epstein-Barr, ¿verdad? O sea, es un porcentaje alto. La hepatitis subclínica también, y en niños menores de 7 años, pues también puede haber hepatoesplenomegalia. En inmunodeprimidos, pues la reactivación es común, principalmente en pacientes con VIH y en pacientes trasplantados de médula ósea. Y ahí está, ¿verdad? Lo que ya mencionamos, los tipos de cuadro clínico o síndromes que se puede dar cuando un paciente recibe un trasplante, específicamente de esos órganos porque son los trasplantes más comunes. Claro que aquí, en el país, a nivel nacional, a nivel del sistema nacional, o sea, público, solo casi que se hace trasplante renal, ¿verdad? A la cabeza, tanto en adultos como en niños. Entonces, y las infecciones congénitas, pues la tasa de mortalidad es alta, de 20% en bebés congénitas y perinatales, porque si bien es cierto, se puede pasar vía vertical, también puede pasarse por el canal del parto o incluso después de eso, por la leche materna. No es regla que desde que está en el útero se va a infectar. A mí me dijeron que tenía bastante tiempo hoy, pero voy a tratar para que vayan a repasar psico, los que llevan psico. Entonces, 10% de neonatos con infección subclínica pueden llegar a una sordera, ¿verdad? Puede ser parcial o puede ser total. Y cuando el bebé se infecta, ya sea en el útero o en este caso ya cuando sale en el canal del parto o cuando se infecta perinatal o postnatal, puede seguir expulsando virus 8 a 12 semanas y varios meses, incluso años. Entonces, ahorita no sabemos, ¿verdad? Por eso les digo, cuando usted está enfermo y anda tosiendo, estornudando, use mascarilla, o si va a toser y no anda enfermo, use mascarilla. Tati, use mascarilla, porque por medio de la saliva también se pasa. Si ustedes tienen una botella con agua, no la compartan tampoco, no se expongan. Si son novios, pues vaya, está bien, pues si no hay de otra, pero no anden compartiendo sus cosas personales con todo el mundo, por más amiguitos que sean, porque no sabemos. Importantísimo,
Este virus es parte del síndrome de Torch. ¿Qué era el síndrome de Torch? Eso ya lo vieron, siento yo. Alguien que levante la mano y me diga qué es el síndrome de Torch o en qué consiste. No quienes forman parte, porque ahí está. Pero ¿qué es? O en quiénes se manifiesta, o cómo es la cosa. Ay, no nos vamos porque yo he visto que a otras personas sí les participan. O sea, así de uno que uno se pare, pues, porque aquí me participan, gracias. Torch. No saben, ya lo vieron. Ajá, Rabín. Un conjunto de enfermedades que se dan de la madre al feto. Ajá, de la madre al feto, o sea, principalmente, ¿qué población? Congénitas, ¿verdad? Y puede afectar de diversas formas al feto, en este caso al producto de la concepción, que ya cuando el feto sale ya se llama producto o neonato. Pero el neonato va hasta los 28 días. Es importante saberlo desde ahorita, porque este virus principalmente se manifiesta en los niños en los primeros 3 meses de vida. O sea, si yo le pongo neonatos está malo, porque el neonato va hasta los 28 días, ¿verdad? Entonces, si hablamos de 3 meses, estamos hablando de lactantes y neonatos, las dos poblaciones. Entonces sí, el Torch es lo que se puede manifestar y puede dar situaciones bien complicadas en los niños, en los bebés. Esos datos son para que los lean, ¿verdad? Son importantes. Si no los menciono es porque algunos ya los he venido retomando a lo largo de la clase. Ahí es, sí, aquí estaba. Que no he leído esto, o sea, no he leído ahorita. Es de 0 a 3 meses, ¿verdad? La mayor parte de infecciones y también las complicaciones neurosensitivas que se pueden dar. Recuerden que la pérdida de la audición, la hipoacusia, dijimos que se llama, ¿cuál es el nombre completo? Hipoacusia neurosensorial, ¿verdad? Ok. Siempre a la cabeza VIH para hospederos inmunodeprimidos, VIH, y aquí, porque creo que en otras clases no se toca mucho lo de los trasplantes, porque ya vimos que pueden ir en tejidos, en fibroblastos y en todas las demás células, otras células del sistema reticuloendotelial. Entonces los pacientes trasplantados son muy propensos a padecer una infección de este tipo, principalmente en los primeros 4 meses después de recibir un trasplante. Bueno, y tenemos también en este grupo poblacional de inmunodeprimidos el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, que es una exacerbación aguda de retinitis. ¿Por qué? Porque en adultos también puede haber una ceguera. Con el paso del tiempo puede desarrollar una ceguera por afectación del nervio óptico y de la retina. Entonces aquí está la mononucleosis por citomegalovirus, que es similar a la del virus Epstein-Barr, pero no es lo mismo. El periodo de incubación va de 20 a 60 días y las manifestaciones o el inicio de la enfermedad puede ser de 2 a 6 semanas durar, o puede ser de mucho más. Es más frecuente en adultos sexualmente activos, jóvenes principalmente. Acuérdense, también puede pasarse por semen. Ya dijimos que puede pasarse por muchos fluidos corporales, casi en su totalidad. Entonces, protéjanse o abstinencia. Luego tenemos el cuadro clínico que puede dar, otra vez, fiebre, escalofríos, fatiga, malestar general, mialgia, cefalea, esplenomegalia. Esto es en pacientes inmunocompetentes. Así que si usted alguna vez anda con un síndrome así inespecífico, pues piense en resfriado común
o en citomegalovirus, o cualquier cosa, ¿verdad? O neumonía intersticial. Estos son cuadros más o manifestaciones más complicadas. Neumonía intersticial, miocarditis, pleuritis, artritis, trombosis de la vena esplénica, o sea, una vena que está en el vaso, y la encefalitis. Y una complicación muy mala, pero que no es tan común, es el síndrome de Guillain-Barré. Y a veces en el Rosales vemos pacientes con Guillain-Barré y pues no se sabe, causa desconocida, ¿verdad? Entonces, lo importante de esta clase es que el virus, si no tenemos las pruebas de laboratorio específicas, no podemos saber con exactitud qué está causando estas manifestaciones clínicas que ya vimos. Por eso es importante el tamizaje. Ojalá y en este país algún día se pueda tamizar el citomegalovirus, porque son secuelas que implican un problema para el paciente. Pues imagínense una persona con retraso mental o que tenga una malformación congénita, todo eso afecta o le causa la muerte en el periodo de lactancia o tiene complicaciones muy graves de adulto. Entonces, y aparte de la relación costo-beneficio de todo lo que implica a nivel de sistema de salud, porque ustedes no tienen que pensar solo a nivel de pacientes, sino a nivel de sistema de salud, porque siempre hay que valorar todo lo que tenemos, si hay recursos para hacer esto, si no hay recursos para hacer esto, porque de eso dependemos a la hora de estar tratando pacientes. Me refiero al sistema público. Lo privado es totalmente distinto, pero como todos vamos a pasar por lo público, es necesario, y pues cuando se puede ayudar, hay que ayudar a sus pacientes, ¿verdad? Así que ni modo, no se puede tamizar, pero sí sería importante, ¿verdad? Entonces tenemos el síndrome citomegálico, que implica es un síndrome inespecífico también, síndrome febril, fatiga, fiebre, malestar, anorexia, diaforesis nocturna. ¿A qué les recuerda eso? Tuberculosis, ¿verdad? Artralgias y mialgias. Y el aparato respiratorio pues puede haber taquipnea, hipoxia y tos productiva. Se observan en una radiografía de tórax infiltrados bilaterales difusos. Nada específico. Muchas enfermedades pueden dar eso. Cualquier enfermedad que cause neumonía puede dar infiltrados bilaterales. En el aparato digestivo pues sí puede haber colitis, úlceras esofágicas, úlceras en el estómago, en el intestino y colon, y puede evolucionar hasta algo tan grave como una perforación intestinal, que eso ya es completamente quirúrgico. En el sistema nervioso central, pues la meningoencefalitis o la soloencefalitis puede pasar, pero es muy raro. Eso sí, en el caso de personas inmunocompetentes casi no se ve. Es más que todo a nivel respiratorio y a nivel gastrointestinal. Y la retinitis, que puede llegar a ceguera, es así en pacientes inmunodeprimidos. Y acuérdense, hay retinopatías no solo en citomegalovirus, sino que también en toxo, también en candidiasis, en otros virus del herpes. Entonces, el hecho de que usted tenga claro el cuadro clínico de esta enfermedad no significa que estamos frente a una infección por citomegalovirus. Se parece mucho, no a la mayoría, pero sí a otros agentes, como ustedes recordarán, como ustedes ya han visto. Pruebas de laboratorio que podemos dejar, pues en primer lugar la PCR. La PCR nunca falla. El problema es que sí es rápida, pero el problema es que es muy costosa. Entonces, claro que en otros países es la elección, vea. Para muchos es como PCR. Aquí no se puede. Así que, pero sí con la PCR detectamos el ácido nucleico. Entonces, obviamente estamos hablando de algo, una prueba de laboratorio muy específica y muy sensible. En este caso tenemos la prueba cuantitativa de ácidos nucleicos, la QNAT, ¿verdad? Esta es como específica para citomegalovirus en este caso, y el antígeno que mencionamos, el PP65. Si usted ve
una antigenemia con ese antígeno, estamos hablando de citomegalovirus, ¿verdad? ¿Qué dijimos que hace el PP65? ¿O en qué ayuda? Evadir respuesta inmune. Después revisan más específico, pero sí, está bien. El aislamiento de virus como tal también, hay autores que mencionan aquí, no se hace, pero pueden cultivarse los fibroblastos para ver si hay o no presencia del virus. Y pues es más tardado, ¿verdad? Los cultivos son más tardados. Y también tenemos la serología nuevamente con IgM e IgG, depende si es una infección aguda, o si es una infección crónica o latente. Y pues en el caso de los inmunodeprimidos, la serología no es importante porque puede estar aumentado por cualquier cosa, ¿verdad? Así que básicamente eso en cuanto a pruebas de laboratorio, y pues ya saben los tipos de muestra que podemos usar: a la cabeza, orina y saliva. Y pues eso en cuanto a hemograma y química sanguínea, igual inespecífico, pero todo junto puede ayudarle a usted a hacer un diagnóstico. Generalmente ustedes vieron que para algunas enfermedades solo con la clínica se va y ya estuvo, no hay más. Pero para enfermedades como esta, que todo es inespecífico o todo se parece con todo, el hecho de unir estas pruebas con la PCR o con cultivo o con serología, además del cuadro clínico, le sirve a usted como futuro médico para poder hacer un diagnóstico certero. Por eso es la importancia de esta materia, ¿verdad? Tienen que unir todo. Si bien ustedes no van a ir a hacer la PCR o cualquier examen de laboratorio, pero sí lo van a indicar y necesitan saber qué es lo que les va a servir a ustedes para dar el diagnóstico. Entonces hay leucocitosis, linfocitosis, trombocitopenia y elevación de las enzimas hepáticas y elevación también de las pruebas renales, como la creatinina y la urea. Y también está esta prueba de resistencia a citomegalovirus, que identifica secuenciaciones de la sinasa viral, que es la UL97. Esa no se les había mencionado tampoco. Esa es la sinasa viral, UL97. Y la ADN polimerasa, que ya se las había mencionado. Y pues se compara con bases de datos para ver si hay mutaciones o no. Esto tampoco se hace aquí. O sea, si apenas tenemos PCR para algunas cosas, eso no, ¿verdad? Pero tiene que conocerlo porque más de alguno probablemente se va a ir al extranjero. Y allá es totalmente distinto, en países de primer mundo, desarrollados. Y a nivel de, se puede estudiar y hacer un examen histopatológico. El patólogo le reporta inclusiones basófilas intranucleares, que es el signo histológico característico, ¿verdad? Se ven así como azulitas. No encontré una imagen bonita para eso, pero eso usted lo manda a patología. Eso no es con laboratorio clínico, es con los patólogos. Entonces, el signo histológico son las inclusiones basófilas intranucleares, ¿verdad? Y las otras pruebas que les había mencionado que sí se hacen aquí, la ultratransfontanelar, eso no les dije, la ultrarrenal en bebés también se hace para descartar una hipoplasia de las glándulas suprarrenales y alguna otra malformación anatómica de los riñones. Y el examen oftalmológico con el tamizaje auditivo, que eso es específico. Sí puede haber alguna ultra para adultos, pero generalmente todo eso lo hacemos en bebés, específicamente la transfontanelar, porque en adultos eso ya está cerrado. Entonces, esas son pruebas en neonatos, ¿ok? Sí se hacen aquí. En cuanto a la epidemiología, es un virus cosmopolita, anda por todo el mundo. La mayoría son subclínicas, dijimos hasta el 90% de infecciones subclínicas. Solo se conoce el humano como reservorio, podríamos decir. No hay otras pruebas que indiquen lo contrario.
La transmisión pues por contacto directo tiene que ser un contacto cercano y prolongado, ¿verdad? Así que los fetos claramente están en mayor riesgo, también inmunosuprimidos, y pues están en saliva, en orina, en semen, en leche materna, entre otros. Las transfusiones sanguíneas y los trasplantes de órgano también como factor de riesgo, y las embarazadas también se agregan al grupo de riesgo, porque el embarazo es un proceso fisiológico, pero puede haber una alteración de la respuesta inmunitaria también, ¿verdad? Además de eso, la eliminación viral puede ir tan corto de unas cuantas semanas, meses, a incluso años. Así como la latencia va para siempre, igual que otros herpes virus. Repetí ahí los fluidos corporales para que no se les olvide. Y pues la infección en lugares donde hay presencia del virus, no hay una época específica como en otros agentes, ¿verdad? Esto puede ser todo el año sin ningún problema. Y pues la prevalencia se da en estratos socioeconómicos bajos, tampoco es regla, pero es lo que mencionan autores de acuerdo a estudios que se han hecho. Y la falta de higiene personal. En 5% a 10% de recién nacidos se puede dar la enfermedad de inclusión citomegálica que mencionamos, y esta puede dar alta mortalidad en recién nacidos. Hay algo importante, estaba viendo yo, no hay muchos datos a nivel nacional. De hecho, estaba buscando hace poco para VIH, no sé qué pasa, que las plataformas no están actualizadas o no sé, porque nosotros reportamos infecciones que son de reporte obligatorio, o sea, sí se reportan, pero no he encontrado datos recientes de un montón de enfermedades, incluyendo esta. Pero sí encontré que para el Hospital Bloom, esto es un estudio de 2021, o sea, 2022 para acá no hay nada ahorita, o sea, sí debe haber, pero no está reportado. En el 2021 se estudió y se hizo IgM para citomegalovirus a 777 neonatos en el Bloom, eso fue en el Bloom, y de esas salieron 19 positivas, no son neonatos, perdón, salieron 19 pruebas positivas para citomegalovirus sin mayor síntoma, pero no eran neonatos, sino eran después de los 28 días hasta los 3 meses, que fue el tamizaje que se hizo. Pero de 28 días para abajo nadie salió positivo, o sea que probablemente fue una infección que se adquirió en el útero, pero se está manifestando hasta después o en el momento perinatal, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos hasta ahorita en el país. Sí hay citomegalovirus, sí hay infección por este agente, pero no está tan reportado o bien reportado como debería. Además de eso, se vio prevalencia en sexo masculino y en San Salvador. Lo de sexo masculino sí lo puedo creer, lo de San Salvador no porque aquí seamos limpios o lo que sea, no, sino que simplemente personas que vienen de San Miguel, de Usulután, de Santa Ana, hay mucha población salvadoreña que no tiene acceso, no tiene ni siquiera para el pasaje para venir a San Salvador, entonces no hay mayor estudio de personas que estén en el interior del país, en el interior del país. Así que, pero eso es lo que se tiene hasta ahorita. Lo importante es que usted tiene que saber que sí hay citomegalovirus, que se subdiagnostica, no hay un diagnóstico, probablemente hay muchas personas que han tenido el virus o tienen el virus, pero no lo sabemos. Entonces lo importante son las medidas de prevención que ya vamos a ver. El lavado de manos frecuente, ¿verdad? Siempre, eso se lo voy a recomendar para toda su vida. No se acostumbren a comer con las manos sucias, nunca, peor en el hospital. Evitar compartir objetos personales.
Evitar contacto con personas infectadas. Claro que estamos hablando de un paciente conocido que está diagnosticado con el virus. Aquí no sabemos quién lo tiene y quién no. Así que, mentira. Aislamiento de pacientes, en este caso de los niños, porque es donde se está más pendiente de hacer un tamizaje o de dejar pruebas cuando hay alguna alteración en las ultras o en cualquier examen que ya mencionamos que se le realizan a los niños. Y el tamizaje de la sangre, que aquí lamentablemente, como ya les dije, se tamiza para cualquier otra situación, pero no para citomegalovirus. Sería lo ideal, pero no se puede. Se ha visto que el uso de antivirales sí contribuye a que no se manifiesten los síntomas o a que se manifiesten en menor medida. No es regla, porque ya vieron antivirales en fármaco. Si se fijan, casi no se dejan, ¿verdad? O sea, están ahí como placebo. No son placebo, pero casi no se dejan, o sea, no. Peor para resfriado común y esas cosas, mejor tomen acetaminofén y clorfe y ya estuvo. Pero sí se ha visto en el caso de citomegalovirus que vanciclovir, un montón de antivirales que están para esta enfermedad pueden disminuir las manifestaciones clínicas, más que todo en pacientes competentes, ¿verdad? Y pues se experimentó con una vacuna, pero no funcionó porque se vio que la reactivación fue peor que la infección primaria. Entonces se descartó, no sé dónde fue eso, ni Estados Unidos quizá, o Rusia, no sé. Pero sí están en desarrollo, están tratándose de realizar vacunas a partir de virus vivos y otras recombinantes, pero todavía no están aprobadas por la FDA, siguen en estudio. Así que en algún momento tal vez tengamos, ya que no tenemos tamizaje, tal vez traen la vacuna. Ok.